Mariana, hola. ¡Hola! A mí me dijeron, tenga paciencia. Porque nunca casi hago esto y soy bien burranca y no sé, pero ahora estuvo muy bien la entrada. Estuvo Hola, bien, ¿no? muy bien. ¿Cómo vas? Qué Hola, bueno bien, verte. Pablo, igualmente. Ayer Igual, hablé mucho de ti con un amigo. sí, bien o mal. Sí, O me muy estás. bien, me habló muy bien de ti, me habló bellezas. Mauro Mawad. ¿Quién? ¡Ay, Ma- Mauro! ¡Ay, sí, lo amo! Sí, 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 hablamos mucho, hablamos mucho. Me contó de lo divertido del rodaje de Club de Cuervos. sí, espectacular. Realmente memorable todo lo que pasaba dentro y fuera de la ficción alrededor de ese Qué montaje. bueno. Pues bueno, Oye, ¿cómo estás, Mariana? La salud, México, ¿cómo está todo por allá? vamos a ver, ¿eh? Perdóname, es ¿Cómo? que como que estoy alampareada con el evento, entonces hay como palabritas, hola, ¿qué hule? Ah, Bueno, bueno, sí, ahí la gente va escribiendo. A mí no me gusta quitarlos porque la gente te claro. saluda y te das cuenta desde dónde se conecta tanta gente. ¿Cómo estás? ¿Tu salud, México? ¿Cómo vas viviendo todo esto? Pues mira, ahorita fíjate que estoy en Miami. Ah, Me ok. quedé aquí, sí, me quedé aquí porque pues estaba haciendo un proyecto y como a todos nos agarró por Claro, sorpresa, estás en lo de Telemundo. así es, en lo de Telemundo, y entonces nos agarró por sorpresa y pues fue como que hubo agarren avión mañana y yo tenía otras cosas aquí que terminar de resolver, entonces me quedé y ya me quedé como en esta incertidumbre, en este limbo, pero Bueno, pues bueno, pero bien. en resguardo, en tratando de guardar resguardo, Bueno, qué todo bueno. así. Pues Mariana, gracias por aceptar esta invitación. Qué gusto hablar contigo. Sí. Qué bueno poderte ver. Sí, Y, igual. y pues empecemos, ¿no? Claro, no vi las Bueno. preguntas Ah, qué porque, bueno, qué no, bueno. qué bueno, mejor, ¿verdad? No. Mejor, mejor. Acabas de revelar un secreto muy grande, pero no importa. Pero No, para, vamos a contarlo. No, es que a mí me gusta que los invitados vean las entrevistas 15 minutos antes para que exacto. conozcan el marco general de la charla. Nadie lo había contado, pero bueno, ya lo contamos ya. No, pero es que, ¿sabes qué? Luego hay actores que les gusta un poquito, no que los agarren Sí, por sorpresa y tener un poquito una referencia antes de entrar, porque sí pone nervioso. Esta claro, situacióncita sí no se además siente. a mí me parece que uno debería hacer siempre eso, como hoy, de qué vamos a hablar, ¿no? Sí, como que qué hubo, por dónde voy pero, ¿Cierto? sí, qué hubo, pero también está padre, pues nomás irse así, a Sí, lo que está bien. salga, A lo que salga. a lo que Bueno, salga, vámonos ¿verdad? así. Bien. Sí, Bueno, Mariana, tienes una experiencia enorme. Yo creo que has hecho de todo en esta industria. ¿Te consideras una actriz de comedia? ¿Hay algún título? hay un título en mi cabeza con respecto a mí, Sí, un self-label. más o menos. Fíjate que, oye, estoy hablando como si fuera de larga distancia, espero no estar gritando, estoy como cuando No, uno no, no. hablaba con los papás, así de No, no. tipo, ¿Aló, me estoy escucha? bien, perdóname. Se me olvida la inmediatez y lo cercanito de esto, ¿verdad? Sí. Este, fíjate que no realmente, o sea, así se ha ido dando, pero pues yo cuando estudié actuación realmente, pues solamente nunca me hice muchas ideas sobre mí y sobre lo que yo quería proyectar y sobre lo que quería ser. He sido más bien como muy nómada y un poco ir al encuentro de lo que me vaya saliendo y un poco experimental en ese sentido. Y bueno, en el sentido de que todo lo que me iba llegando, los personajes y los proyectos, pues yo más bien los trataba de descifrar en el momento de por qué me llegaban y hacerles una justicia al personaje porque me estaba buscando, como que me andas buscando, cabrón, ok, pues vamos a hacer nuestra conferencia, a ver, nos ponemos de acuerdo y a ver qué es lo que queremos decir juntos. Entonces he tenido como esa, digamos, esta mística, pues con respecto al encuentro con los personajes, porque pienso que es así, como que te buscan porque tú tienes algo que darles. Es como si tú fueras el caballo y ellos son los jinetes. Entonces tú Ujú. vas así y les ayudas un poquito con tus piernas a correr, pero pues los que van avanzando ellos y teniendo las batallas son ellos, ¿verdad? Y uno se pone al servicio Pero, de pero eso.
pero digamos que, o sea, no eres una actriz de comedia, has hecho más cosas en tu carrera, Perdón, es decir, sí, no, me no, fui al monte, me fui al monte, yo ya en el no, pero, matorral ahí, en el jinete. Mariana, Espérame, no, sí es cierto. Actriz de comedia. Fíjate que así se ha dado porque, bueno, me encanta la comedia de toda la vida. Me encanta la ujú, comedia porque se me hace muy entrañable la naturaleza humana, se me hace muy entrañable toda nuestra lucha constante por perfeccionarnos en un sistema que luego nos hace muy fácil ser imperfectos también, por tratar de descubrir pues esta struggle, ¿no? Constantemente con tratar de sobrevivir en un total, mundo también difícil. Entonces, eso genera mucha comedia, aunque de adentro se esté viviendo como un drama, pero genera una comedia que no es más que empatía. Es una empatía por la fragilidad y la fortaleza de la naturaleza humana. Entonces, eso se me hace muy lindo y bueno, pues me encanta que así sea en ese sentido la comedia, ¿verdad? Y uno aprende muchísimas cosas muy profundas a través de la comedia, que sí es como pues el reflexionas resultado, un montón, ¿no? ¿eh? Reflexionas un montón. Muchísimo. Y además, los aprendizajes te vienen de golpe. No tienes que echarle tanto cerebro ni tanta cosa racional. Sí, Lo que te entra por el corazón directo y dices, ¡ay! Entendí por cercanía, porque me pegó en la empatía, porque entiendo lo que quiere decir sentirse vulnerable así, porque entiendo lo que quiere sentirse estúpido, que te salga el clown y que de repente, ¿me entiendes? En toda su fragilidad se exponga uno sin saber que se está exponiendo, ¿no? Y así se revelan muchas verdades. Mm. y te queda muy bien la comedia, o sea, se nota que te sientes muy cómoda con la comedia, ¿no? Pues fíjate que, pues yo creo que sí, Es que hay pero actores, Mariana, que a los que no se les ve, o sea, tú ves, hay actores a los que ves y sientes como que no le fluye, como que no le va tan bien. A ti es como que que te lo no. pones y ya. Pues sí, fíjate que sí me ha quedado el saquito, pero porque sí es cierto que me siento cómoda en ese lenguaje, porque te digo, me río. No soy una persona que todo el tiempo, no creas, soy un poquito en mi personalidad, un poquito retraída y soy Lo medio, leí. no salgo tanto, soy medio encerrona, soy medio ermitañona, no pareciera, pero así es. Pero, pero dentro de eso, disfruto mucho a la gente, aunque no tenga tantos amigos. Disfruto sus naturalezas, me encanta observarlos, observarme. Entonces, dentro de eso, disfruto la comedia, sí, mucho. Hablando un poco de tu carrera, ¿cómo logras ese punto en donde trabajas en cualquier tipo de lenguaje, ya sea teatral, en el cine, en la televisión? Pero sobre todo me sorprende un montón, Mariana, cómo lo logras en cualquier país. Has trabajado en España, en el mercado español, has trabajado en Estados Unidos, has trabajado en México. ¿Cómo logras llegar a ese punto y cómo te amoldas? Porque no es fácil, hay gente que a veces no pasar del teatro al cine, del cine a la televisión, Así para es. ti es... Pues fíjate que no ha sido, siempre te tienes que ajustar. Es un proceso de un autoajuste constante la actuación. O sea, pero pues como en la vida. O sea, me encanta, lo que a mí me encanta de la actuación es que el proceso creativo de la actuación es muy cercano al proceso que uno tiene naturalmente en la vida, ¿verdad? Como persona con tus propios contenidos, estar tratando de hacer una revisión constante de lo que contienes, de tus emociones, dónde van, de reajustarte con la realidad que estás tratando de vivir y la realidad interna que tienes tú. Y ese es el proceso actoral. Entonces, los actores trabajamos muy cercano a como humanos trabajamos dentro de la vida que nos toca transitar. Entonces, en ese sentido, sí te das cuenta, siendo actor, que te tienes que adaptar, que una de tus mayores herramientas para construir un personaje desde una verdad que sale en el momento, no prefabricada, es adaptarte a muchísimas circunstancias que se dan en un momento. O sea, un texto nuevo, una psicología absolutamente nueva que sale en un texto, una personalidad. Tú como actriz en ese momento, ¿qué traes? Porque a veces uno está más creativo que otros momentos. Algunas Claro. veces uno está más conectado con sus propias herramientas internas que otras veces no das. Tú misma te pones muros y no das con lo que estás buscando. Entonces, como
la actuación sí es un arte, creo, de lo más efímero o raro de intangible. Así como la música que dices, ¿dónde está? O sea, qué locura la música, que de esos instrumentos salga algo que nadie puede tocar, pero que todo el mundo escucha. Es lo más sutil e intangible que existe y todo el mundo resuena con eso. Entonces, es una belleza. Y con la actuación, estamos jugando con las formas, con el cuerpo, las emociones que están atrás de esas formas, ¿verdad? Que es el contenido de tu espíritu, de tu alma y cómo tú lo hayas dado forma a eso. Pero también es como hacer esculturas en la nieve, ¿me entiendes? Lo haces y se deshace en el instante. Son momentos. Es tan efímero que uno se tiene que adaptar a eso también y aprender que así es siempre. Y te preguntaba eso porque de verdad me sorprende mucho. Son muy pocos los actores en Latinoamérica que pueden navegar tan fácil en toda la región hispana. Sí. Eh, te dio, España es un mercado muy particular. ¿Cómo te sentiste Sí. en esa experiencia? Fíjate que España, Sobre todo, perdóname, sobre todo por el tipo de comedia también, porque es muy diferente, Mariana, ¿no? sí, bueno, sí, sí es, pero bueno, los españoles, fíjate que yo fui primero a hacer una lectura, la experiencia de España, y no me voy a extender tampoco tanto, podría, porque realmente fue una experiencia pues muy linda para mí a nivel personal, porque conocí a gente muy linda y bueno, se me abrió como un horizonte que no tenía yo contemplado explorar, pero pues en esta carrera medio nómada, así, de repente llegamos a Ujú. pueblos que dices, órale, y ahí pones tu tiendita de campaña un ratito. Este, fíjate que se me hizo muy interesante con los españoles, los actores que me trajeron, que son tan chistosos ellos. Su idiosincrasia a mí me resulta muy simpática, muy llena de comedia. Es un poco como los argentinos, que los escuchas y dices, oye, o sea, ellos celebran su idiosincrasia todo el tiempo, porque Total. tienen una idiosincrasia absolutamente La basada respiran en todo el tiempo. comedia, sí, unos códigos de comedia que ellos mismos se celebran entre ellos y que operan dentro de esa red de entender la vida y que son maneras, códigos de entender la vida, de afrontar la vida, muy chistosos. Mi mamá es argentina y por eso lo digo también. Pero con los españoles me pasó algo similar, porque dónde colocan el lenguaje, dónde colocan, dónde impostan como sus reacciones y sus emociones, es algo muy particular y lo encuentro yo muy gracioso y muy chistoso. Entonces, me dispuse a disfrutar de los personajes naturales que me encontraba y vi a muchos actores maravillosos como Edu Soto, que es Ujú. una cosa hermosa, cómica, realmente un personaje de los pocos. Me acuerdo que una vez puse una foto de él y yo que fuimos a comer y que puse The Last of the Mohicans. Y realmente así lo pensé, Tal cual. porque dije, hay muy pocos Tal cual. seres así ya, y él es uno de ellos. Y entonces así, obviamente, Enrique Villén, que es una absoluta genialidad y como ser humano es un placer compartir con él un cafecito en el catering, lo que sea, y deja tú la escena. Entonces, fueron encontrarme con esta gente maravillosa y chistosa y franca. Me gustó. Dime, perdón. No, 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 no. Y del teatro, cine, series, ahora que estás en televisión abierta, ¿con cuál te quedas o cuál, no cuál te apasiona, pero con cuál te gusta trabajar más? Pues mira, estoy aprendiendo mucho con el formato ahorita que estuve en Telemundo porque no tenía yo esta práctica de hacer tantas escenas al día, de estar como a marchas forzadas, sacando adelante un trabajo, tomando en cuenta tantos elementos a la vez. Necesitas mucho oficio, mucha concentración, mucha disposición en muchos sentidos. Entonces me quedé admirada de la gente que lo hace mucho realmente y que lo hace bien, que no se mecaniza y que está entera durante todo el proceso. Entonces, agradecí mucho eso, me pareció interesante también y yo creo que todos los medios en los que tengamos la bondad de trabajar, que por bondad más bien nos toque estar, eh, te sigue puliendo tu oficio, ¿no? Te sigue dando diferentes herramientas para seguir adelante, porque si es de aguante la carrera y necesitas movilizarte, adaptarte, cambiar tus estrategias de trabajo, tus ritmos, subirle, bajarle. A mí lo que me encanta del teatro es que
hay una relación, lo que siempre se ha dicho y todos sabemos, ¿no? Que el estar en una relación directa con quien te está viendo y crear esa comunión absolutamente sutil por el aire que nos une, que estamos en un mismo cuarto todos creando esa realidad de la ficción, donde estamos aprendiendo a observarnos, se me hace de una poesía enorme, se me hace un evento humano muy importante Muy y muy importante. extrañable. Y el cine, pues lo amo porque la capacidad de detalle a la intimidad de lo que es un momento estético de, o sea, la estética de la intimidad de lo que somos, ¿me entiendes? O sea, que la cámara llegue a un detalle tan íntimo de lo que tú estés pensando, que se refleje en una forma externa, una mirada, un algo, un Una acontecimiento pausa. interno. Sí, eso se me hace tan hermoso y el cuidado que hay en el cine de recrear un instante que es digno de construirse. ¿Y me entiendes? O sea, construir estas esculturas se me hace espectacular y me encanta. Sí. Mariana, acabas de decir algo muy, muy cierto y es esa capacidad de poderse amoldar para Sí. los diferentes escenarios. ¿Puede uno concluir que es la capacidad que tienen los actores para hacerse más visibles? Entre más yo me pueda moldar rápidamente entre uno u otro, ¿puedo hacerme más visible? Pues fíjate que es un tema interesante lo de la visibilidad, ¿verdad? Obviamente, mm, Visibilidad desde tu trabajo, o sea, porque yo lo hablo mucho con actores y digo, pero usted puede ser visible haciendo un escándalo o algo, no, yo hablo desde el trabajo, que me parece que es donde está la mejor recompensa. sí, 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 yo creo que sí. Bueno, depende del el camino que a cada actor le toque también, porque siento que como todas las actividades humanas, cada uno llega a hacer cosas diferentes en lo que le pone la vida, en lo que te toque. O sea, quizá yo lo que estoy trabajando a través de la actuación no es lo mismo que otro actor. Venimos a hacer cosas distintas, aunque en el fondo lo mismo, pero a lo mejor yo vengo a trabajar a través de mis personajes algo muy particular que no me va a permitir tener mucha visibilidad porque no me voy a hacer famoso o a lo mejor no mucha gente me va a ver, pero lo que yo estoy trabajando como conciencia en el espacio que se me está brindando creativo va a tener mucho impacto a nivel de mi espíritu y eso me va a permitir avanzar. O sea, todo es, Claro, desde mi punto de vista, un avance propio de la conciencia y del espíritu a través de lo que estamos haciendo de cada uno. Entonces hay gente que casi no hace nada de teatro y de repente ya se vuelve súper famoso y está en esta visibilidad extrema. Y bueno, algo tendrá que trabajar ahí y le está tocando eso por algo, ¿verdad? Entonces cada quien tiene que hacer como acuse de recibo de lo que le va tocando para ver dónde está el aprendizaje y el camino. y tener un poco de alma libre también, para hacer un poco lo que tú dices, Sí, eso de nómada de hoy estás aquí, mañana no sabes, ¿no? así es, así es. Y en todos los sentidos, en el sentido de que dices, bueno, a lo mejor ahorita estoy ganando dinero o algo de dinero y a lo mejor mañana no. Y tienes que estar dispuesto a esto, o sea, no te puedes, porque entonces empiezas a perder frescura, creatividad, entrega real con tu trabajo. Si empiezas a ajustarte, nomás dices, bueno, yo de aquí ya no le voy a bajar. Yo voy a ganar dinero con esto y eso va a... Acuérdate cómo estabas al principio, o sea, esta carrera es así. Entonces, disponibilidad y apertura a que esta carrera pues es un poquito así y no Hoy podemos, estás solo, hoy estás acompañado, es lo mismo, o sea, no es, tienes hoy no. ahí volvemos al tema de la semana, no es tan cómico, Sí, no, o no sea, hay si tú te tanta pones, comedia en eso. no, o sea, si tú te pones a ver a los que llegaban con su carrito de comedia que iban de pueblo en pueblo y te pones a observar ese fenómeno y dices, bueno, qué lindos, o sea, pero qué entrañable y puede causar cierto dejo de, dices, oye, mira cómo se exponían a llegar con tu carrito de cachivaches, montar tu tinglado para contar un cuento e irte otra vez a agarrar carretera, quién sabe dónde, donde alguien quiera escucharte. Y a lo mejor no hay muchas que quieren escucharte. A lo mejor te juntan 5 personas ahí y ni te aplauden y ahí tienes que seguir tu camino, ¿verdad? O sea, es un, es una naturaleza eh, que no se tiene que olvidar de eso, porque, bueno. Mariana, es más fácil ser tan camaleónica como lo eres tú. A mí es que o sea, yo soy un admirador de tu trabajo, tengo que reconocerlo. Lindo. Es tan fácil
es más fácil ser tan camaleónica por el género en el que trabajas? ¿Qué tanto te ayuda la comedia en eso? Porque es increíble ver cómo de verdad pasas de un personaje a otro, o sea, lo que te inventaste o lo que te inventaste junto a Manolo, ya vamos a hablar de eso, en Ok. Casa de las Flores es otra cosa. Sí, sí. Fíjate que sí, yo creo que el aspecto camaleónico, en mi caso, si es que se da, porque no siempre se logra, debo de admitirlo, uno también como actor nunca te puedes acomodar en las cosas que te han funcionado en algún momento. Y a veces nos pasa, porque somos humanos y no somos perfectos. A veces te estás repitiendo y te tienes que dar cuenta y dices, ah, no, a ver, aquí me estoy repitiendo. Entonces tienes que hacer conscientemente un quiebre. Pero pasa. Pero cuando logras hacer el salto, una cosa camaleónica, pues yo creo que está fundamentado en la capacidad primordial lúdica de esto que decíamos del teatro. O sea, los personajes que yo hice al principio cuando vivía en Coyoacán, yo iba a audiciones y con un lápiz negro de pintarte las cejas y los ojos, me hacía las rayas de la... No te creo. Te lo juro, o sea, yo dije, no, este personaje va a tener unas ojeras y va a tener unas no sé qué. Y yo iba así como muy naif a mis castings, pintada del personaje de la cara que según yo era. Y me vestía y me ponía mis trapos, o sea, una Bueno, cosa... es una buena manera que se acuerden también de ti. Sí, y conseguí personajes así. Entonces dije, está bien, esa capacidad de juego de decir, voy a jugar a disfrazarme de alguien más y qué elementos tengo en mi casa y los que tenga van, es como la base del actor. Y entonces eso te permite acordarte que utilizas todo para crear un personaje y que pensar que estás haciendo otra cara te ayuda a tener otra cara. Y pensar que te pones una cosa y otros zapatos y que eso te ayuda. O sea, es un juego con las formas y que cuando se logra, sí, se logra hacer otra figura, ciertamente. Te aseguro que de ahora en adelante la gente me va a decir, "Ah, es que yo vi que Mariana Treviño dijo que ella se pintaba y van a empezar a llegar hacia las castings". Van a llegar así con la... Es que yo tenía una foto, ojalá la encontrara, pero hace mucho que no sé dónde la puse. Hice una obra que se llamó Un calderón con frijoles, que yo era un galán homeless que vivía dentro de un caldero, así como el Chavo del Ocho vivía dentro de Sí, su barril, ella, sí, este vivía dentro de un caldero de frijoles. ok. Y me acuerdo que ese lo hice para teatro. Y a ese personaje yo le ponía sus rayas, le ponía, y visto de lejos, de verdad parecía yo un señor de 55 años con una coletita aquí muy galán que Wow, vivía adentro. Y dices, qué mágico, qué padre, no perder, bueno, ese tipo qué de bueno. experiencia. Eso es el juego que dices tú. Sí. Eh, ¿Tú crees que la comedia navega en todos los países? ¿Cuidas tus personajes en cuanto a dichos o frases siendo tan mexicana? ¿Te cuidas si es dependiendo de la pantalla? Porque hay países en donde no entienden o uno se enamora de las frases o los dichos de los personajes dependiendo del país. Sí. ¿Crees que, crees que navega la comedia en los países? Yo creo que fíjate que eso fue una parte interesante de Club de Cuervos, que fue tan local lo que finalmente terminamos haciendo, que no era así al principio, pero que un día yo y Luis Gerardo tuvimos la misma intuición de decir, oye, porque me dijo Gary, me acaba de decir Luis Gerardo lo mismo. Le dije, Gary, ¿y si los hacemos norteños a estos personajes? Buenísimo. Porque no es lo mismo un fresa de la Ciudad de México, de una gran ciudad, a un fresa de San Fortín de las Flores, de un pueblito, donde ellos son los reyes y qué hubo, y con qué retraso les llegan las modas, en qué moda se No, quedan, es ¿me que es entiendes? increíble. Todas esas maravillas de los pueblos chicos, dijimos, y me dijo, Luis Gerardo me acaba de decir lo mismo, o sea que ya es una intuición generalizada, así lo vamos a hacer. Entonces fue dando, eso fue una maravilla de Club de Cuervos, que había esa apertura a que lo que se iba ocurriendo se integrara Qué y, bien. y que terminó siendo esta exploración de estos personajes como de Chava Iglesias, que decía, puta madre, que no seas mamón y la chingada, que era tan local, pero se volvió tan, Es que pues se tan vuelven maravilloso. entrañables. Los sientes cercanos, ¿no? Sí, y que la gente quería ver eso, la gente de afuera quería ver que el personaje de Chava dije, no seas mamón, güey, puta madre, la chingada, ya no me acuerdo qué decía, pero todas esas frasecitas que encontramos resonaron
en muchas partes del mundo y que la plataforma de Netflix así lo permitió. Y fue un experimento, creo que afortunado. Entonces, ahí nos damos cuenta de eso, ¿no? Que sí Y funciona. creo que en la comedia te da eso una licencia para que, porque si te pones a pensar, los personajes que la gente recuerda más en comedia casi siempre tienen o una frase o un dicho, algo que hace que la gente lo copie, lo emule, lo vea y lo digan en la calle, ¿no? Así es, sí. Sí, Bien. sí. ¿Qué piensas acerca de eso que quienes hacen comedia son mejores en otros géneros? Eh, Mejor dicho, ¿qué piensas acerca de que un actor que hace comedia es capaz de hacer los otros géneros y los hace muy bien? Pues Es que la a lo comedia no mejor se le da a todo el mundo, ¿no? Lo que no se hablabas le hace un da, rato. sí. Sí, quizá yo creo que para la comedia sí se requiere cierto timing interno, cierta comprensión que no se puede ni explicar tanto. Hay personas que lo tienen y otras que no tanto. Pero no dicho desde un snobbery, ¿me entiendes? O desde una Ujú. soberbia pedor de decir, acá no, si no es así. Hay gente, incluso aunque no se dediquen a la comedia, hay gente que hace drama que luego los escuchas en la vida diaria y dices, deberías hacerlo, porque estoy escuchando y tienes un timing natural que podrías, ¿verdad? O sea, es algo que quién sabe cómo funcione a nivel interno, que son ritmos y timings de reacción, pero sí es cierto que quizá la gente que hace comedia luego cuando hace drama es interesante porque como hablábamos hace rato, está muy entrelazado el drama y la comedia. O Total. sea, la comedia está construida sobre una base de drama o de dolor. Lo que te duele a nivel personal o a nivel colectivo, ahí arriba está la comedia, ¿verdad? Hay dolores colectivos de los que no se puede hablar mucho, de los que no se puede precisar cuáles son, y la comedia los puede sacar a flote de manera con un dolor muy florido, ¿me entiendes? De una manera muy digerible, no te das ni cuenta y ya te pegó, lo que decíamos hace ratito. Entonces, siento que la buena comedia siempre está como fundamentada sobre una, un subtexto dramático de alguna manera. Por eso, cuando hay el cambio, El puede ver cambio. con facilidad. Hay un entendimiento. Mariana, el director, ¿qué tan importante es en todo ese desarrollo? Porque normalmente cuando se va a hacer comedia, evidentemente, obviamente se buscan directores de comedia, pero Sí. el papel del director en todo ese proceso, en ese andamiaje de diseño de la producción, de diseño de tu personaje, ¿qué rol cumple ahí? Muy importante, muy, muy, muy. O sea, yo creo que el, el lugar del director es tan fundamental y ojalá que no se pierda esa conciencia, ¿verdad? Porque en estas épocas, y también como la del actor, todos tenemos que hacer como el trabajo propio para no perder de dónde venimos y lo que se ha logrado en la historia del camino forjado, ¿verdad? O sea, volver a las referencias de actores que han trabajado, volver a la referencia de directores y desde dónde trabajaban y lo que hacían, porque implica tanto el trabajo de todos, ¿no? Pero el director es, pues, mucho la mirada desde donde se dispara todo el discurso a tantos niveles de lo que se está proyectando, ¿no? El discurso estético, el discurso temático profundo, qué se está queriendo decir, el director cómo ve a los actores y por dónde los filma y qué hace con ellos y con el material que son, cómo los proyecta ante los ojos de quien lo ven, ¿verdad? Entonces ahí tiene que estar profundamente, tiene que ser muy sensible, tiene que tener mucho conocimiento del texto, mucho conocimiento personal y un acervo cultural muy importante, ¿verdad? Pienso yo, en todos los sentidos. Y eso, cuando te encuentras directores así, es un placer enorme trabajar porque se hace un trabajo conjunto muy lindo, se crean entendimientos, puntos de encuentro para que el personaje cada vez tenga una dimensión muy profunda, pues, ¿verdad? Que no se quede nada más, no sé, es una convergencia de entendimientos un personaje y es importante que todos tengan Te nivel. preguntaba eso porque digamos que existen de alguna u otra manera una especie como de matrimonios en los oficios. Sí, Y, y,
Y tu relación con Manolo Caro se ha vuelto casi que el significado de que a ese proyecto le va a ir muy bien, como por las sinergias, ¿no? Sinergia. Que con el tiempo se juega más creativamente por la confianza que hay entre los dos, cómo se llega a ese punto. Porque de verdad lo que pasa con Manolo y contigo es bien especial. Sí, fíjate que sí lo es, Juan Pablo, sí, sí lo es porque pienso que está primero que todo fundamentado en como en un amor que decimos, yo creo que ha de haber sido de otra vida, Manolo, porque fue tan fácil el acercamiento, fue tan sin pedos desde siempre y con tanta entrega inmediata. A veces hay vínculos que requieren de más trabajo, de más esfuerzo, o de como, ¿cómo te diré? El Enseñar más proceso se puede demorar un poco más, total. y de tú Hay otra demostrarle dinámica. al otro, ¿no? Demostrarle, esto puedo hacer, esto soy, esto tengo. Y con Manolo, ni él me tuvo que demostrar nada, nada, ni yo a él. Fue una cosa muy extraña, o sea, como que nos vimos, él me vio, me invitó, le dije totalmente, yo ni había visto mucho su trabajo, solo de vernos y de encontrarnos el primer lugar, la primera vez que nos vimos en una grabación que él me Qué invitó, lindo es. dijimos, nos entendemos. Entonces hay un entendimiento como de alma que está cargada de mucho cariño, extrañamente, porque ni siquiera somos muy amigos, hablamos, pero ni siquiera tanto. Pero hay una entrega total, amorosa, entonces, y un cuido, él me cuida, yo lo cuido. Entonces, pienso que bueno, así se dio ese vínculo. Y pienso, en lo que me invita Manolo, yo voy a estar ahí. Y pienso que quizá él piense lo mismo, que en algunos proyectos me invitará, otros no, pero en los que me invite va a haber una disposición de los dos caminos muy abierta. Y hay una cosa bien linda que dices, es yo lo cuido y él me cuida. Sí, Muchas veces cuando esas amistades se juntan en los proyectos, puede ser muy fácil de pronto no malinterpretarlo, pero tomarlo por otro lado, ¿no? sí, Un poco claro. más de relax, un poco más de Ujú. Descuidar justamente por la confianza. Así es. por la confianza. Sí, 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 sí. Sí, como decía una amiga mía, dice, a la confianza margina, y a veces sí, pues por tener mucha confianza con alguien, a veces descuidas ese vínculo, dejas de dar tu mejor esfuerzo porque te acomodas, porque Claro, you take things for granted, ¿verdad? Y en el total. caso de Manolo no, ¿eh? Él es muy exigente en lo que tiene que ser y muy libre de darle a sus actores el espacio creativo que necesiten, pero sí, como es tan perfeccionista en lo que quiere lograr, él es muy cerebral, es muy, pues sí, tiene un trabajo mental pues muy meticuloso con respecto a sus trabajos, entonces sí te lleva por donde él quiere, ¿verdad? Dentro de una libertad siempre muy amplia. Ujú. Hablemos un poco de tus personajes porque además la gente lo está preguntando y es, ¿cómo encuentras ese tono para tus personajes o cómo vas determinándolo en en el trabajo de la comedia para que cada uno sea tan diferente? Hablando del tono de ellos, de cada uno. ¿Viene desde el libreto, el director que tanto entra, tú traes una propuesta? Eh, Va diferente dependiendo del caso, porque te digo, depende del director, depende del proyecto, todo cambia todo el tiempo. Entonces, el approach nunca puedes tener como una fórmula, ¿no? Quisiéramos tener, porque sería más cómodo. Quisiéramos decir, ya, yo ya encontré esta formulita y ya, pero no, porque como el aspecto humano es cambiante en sí, pues cada conjugación de energías que se juntan para un proyecto determinan lo que se va a hacer. Entonces, siempre empieza uno por diferentes lugares. Hay veces que, te digo, incluso uno se equivoca como actor, que no son más que, no son equivocaciones, son tanteos a cómo le vas a entrar, ¿no? Y, y sí, a veces es por el texto, a veces es por una intuición lejana que te llega, que dices, oye, por aquí, no sé, todo te empieza a hablar desde distintos lugares. Por ejemplo, la película que hice con Jaspic, Polvo, Ujú. no Polvo. sé, me encantó. Polvo, Polvo Ricaño tuvo que ver Ricaño, algo ahí, ¿cierto? sí, El sí, texto es de Ricaño, de Ricaño con Jaspic también, con Jaspi, claro. sí, genial. Me Ricaño encantó es el texto. increíble. De verdad que Ricaño es increíble
y pues la conjunción con Jaspic lo fue también. Es una bomba. Bomba y ese lugar de una magia. Pero, por ejemplo, con ese personaje lo tuvimos que hacer, yo lo empecé a imaginar cuando estaba en España, para no tardarme tanto, ¿no? Pero empecé a decir, ay, no voy a poder llegar a ese pueblito para tener un tiempo como para ver cómo es la gente, cómo le hago. Había como una preocupación de no estar imbuida de la isla, de ese carácter tan especial que es como el desierto y la palmera Sí. y la roca de las montañas. Es desierto y costa, entonces es un temperamento específico. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Entonces me empecé a imaginar el personaje y yo decía, pues quién sabe quién es. Y me empezaron a llegar cosas, llámele intuiciones, comunicaciones telepáticas lejanas, que decíamos, oye, Jaspic, no sé por qué me imagino que esta morra tiene los ojos verdes. Y si le ponemos unos pinches pupilentes verdes acá, que no sé qué, ya, oye, pues puede ser. Y con Adam Soler, que es lo máximo, pues puede ser. Pero dijimos no, al final dijimos no, porque no se veía tan natural y todo el ambiente iba a ser extremadamente natural. Entonces dijimos, no hay que arriesgarnos. Nos fuimos por otro lugar. Pero ¿qué te crees que llegando a San Ignacio, donde grabamos, en una carne asada que nos hizo ya para conocer ahí gente del pueblo, que los primos, que toda la gente, empecé a notar que muchas de las mujeres y de los hombres tenían ojos verdes y azules. No. Te lo juro. Y dije, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo, Jaspic, y me dicen, no, sí. Y platicando con la gente de ahí me dicen, oye, todas las primas de Jaspic, ojo verde, además, todas. Las de... Todas. Y le dije, Jaspi, ¿qué onda? Y me dice, es que aquí hubo un asentamiento francés muy importante que de hecho, bueno, me contaron toda la historia y resulta que esos pueblos de por ahí, mucha gente tiene los ojos así por ese asentamiento que en un momento llegó y así se quedó el gen. Y dije, qué locura que yo me la imaginé así Que tú también, claro. y que ya no se hizo así, quedó mejor, ¿verdad? Porque no se veía muy natural, pero, ¿ves? O sea, es un ejemplo que dices, quién sabe por dónde te llega el pitazo de cómo tiene que ser un personaje, ¿verdad? Es muy... Veía en una entrevista tuya que, por ejemplo, Jenny en Casa de las Flores fue un poco cuando entraste a la locación y empezaste a mirar un montón de cosas que te ayudó también a construir eso. Así es. En el caso de Cuervos, ¿también pasó algo así? Mira, en el caso de Cuervos, mucho ayudó la cuestión externa en el sentido de Isabel, porque me acuerdo una plática que tuve con Gary, que estábamos sentados tomándonos un café y que decíamos, no sabemos cómo es Isabel. La íbamos a hacer güera, con rayitos, ¿me entiendes? Era como el lugar más cercano. Decíamos, pues es la del pueblo, con sus rayitos, con su pelo güero, que va a la estética. Y de repente a mí me vino también, fíjate, con el pelo que decía Gary, yo tengo una tía, que no le voy a decir, pero No hay que problema. toda la vida ha tenido el pelo hasta aquí, con el mismo corte, oscuro, siempre se ve súper elegante y siempre, porque fue una señora y lo sigue siendo muy elegante, es como ¿verdad? Entonces yo dije, mira, hay una clave muy importante en el peinado de mi tía esa, porque el peinado nunca se lo cambió y siempre se mantuvo estoica en una cuestión elegante, Perfecta. clean. Y dije, se me hace que Isabel va por ahí y Gary, I love it. Entonces lo hicimos así, encontramos su pelo de Isabel y ya al final cuando yo le quería poner fleco y que ya empecé a desvariar, Gary me dijo, pero para nada, no se le va a cambiar el pelo a Isabel porque así empezó y es su trademark y así va a terminar. Le dije, tienes razón. Entonces, en ese sentido, con Isabel empezó por encontrarle estas formas, ¿verdad? Un poquito más rígidas dentro de lo norteño de pueblo, que puede ser muy apasionado y chispeante también. Me doy cuenta que eres absolutamente observadora. Sí, soy observadora un poquito, sí. Y Me además gusta lo observar. usas todo el tiempo. Pero es que yo creo que en parte está la magia de eso, ¿no? Sí, yo creo Porque que los personajes de verdad están es en la calle, ¿no, Mariana? están en la calle total. Por eso, sí nos tenemos que acordar los actores, y a mí se me olvida también, porque uno se va a la burbuja, empiezas o a trabajar mucho y se te olvida salir a la calle a ver a la gente, y ya estás nada más como en una cuestión hermenéutica
de nada más estar contigo misma y dices, oye, me tengo que orear por sanidad mental, pero también porque Sí, total. tu espíritu necesita ver otra gente para ver cómo está el mundo y cómo se está expresando y ver a personajes y dialogar con cómo la gente es, porque, bueno, ya tenemos el conocimiento dentro de nosotros, porque ya lo que vimos se nos quedó impregnado, ya nada más le tienes que rascar, ¿verdad? Tienes que acordarte de esa gente que ya viste, o la puedes imaginar, también funciona así, también funciona así. Entonces, pues, quién sabe de dónde agarremos, pero totalmente, totalmente es observación y acordarnos que esa es una gran clave. Sí, sí, sí. Coincido. Digamos que en este momento has hecho de todo, mujeres muy creíbles con lo que puede parecer dramas muy fuertes. ¿Son los mismos dramas los que tú crees que acerca o hacen tan entrañables a la audiencia ese tipo de personajes que abordas desde la comedia? Hablando un poco del drama del que estábamos hablando al comienzo. Yo creo que sí, yo creo que sí, se intenta hacer eso, ¿verdad? Te digo, no siempre se logra, a veces sí se logra. También nos equivocamos los actores, pues no tenemos todas las respuestas, a veces nuestros procesos se quedan un poquito a la mitad o a veces sí. Y dices, qué bien que se logró, porque eso quiere decir que se va a transmitir mejor a la gente. Pero sí, yo creo que todos queremos ver un poco de eso. Hay momentos donde muy dramáticos, ¿verdad? De los momentos de representación que un actor puede llegar a ser, donde sí la comedia ahí pues no tiene lugar, porque hay momentos así en la vida y hay realidades muy dramáticas y momentos donde de verdad no cabe la comedia, ¿verdad? Y hay que darles ese lugar a esos Total, qué momentos. bueno. No siempre se tiene que meter ahí la comedia, no. A veces, al contrario de lo que te dije hace ratito, que la comedia siempre tiene un trasfondo de drama, el drama no siempre tiene un trasfondo de comedia, no. A veces realmente sí es un drama y se tiene que tomar como es, en toda la dimensión fuerte que eso implica para el espíritu humano, ¿verdad? Es decir, es muy fuerte eso y se trata de recibir en toda esa dimensión dolorosa y bueno, Y, y lo acerca a uno muchísimo más al personaje también, ¿no? sí, Mariana le da esos sí, visos de realidad que son increíbles. sí, sí. Ahí nos queremos porque finalmente lo que queremos es vernos, ¿no? Como seguir entendiéndonos, qué somos, qué, qué, qué podemos hacer de esto que somos. Y es una noble profesión por lo mismo, porque es trabajar con la materia humana, es nuestra materia prima, ¿verdad? Lo que somos, nuestras luchas, nuestros logros, nuestros fracasos. Y entonces eso es lo que la gente se quiere meter a eso, quiere recordar, quiere tener esos espejos, aunque sea un cliché, pero es cierto, para seguir avanzando en el entendimiento propio, pues. Mariana, ¿qué tanto juegas con los textos o improvisas? ¿Te gusta o te ajustas a lo que te entregan? ¿Qué tan respetuosa eres Sí. de lo que el escritor te da en el texto de comedia? Porque es que yo, por ejemplo, cuando he hecho castings de comedia, casi siempre los directores me dicen, por el contrario, es aprovechemos a los actores para que enriquezcan la Uh escritura con -huh, los gags, con lo que se les ocurra. ¿Tú qué uh -huh, tanto te riges sí. en eso? Pues mira, también me voy mucho con lo que, también como dices, quiere el director, para lo que se preste el estilo de la historia que estamos contando, el texto, porque como yo también estudié letras inglesas en la UNAM, soy muy consciente y valoro mucho un texto bien escrito, porque sé el trabajo que está invertido ahí. O sea, sé lo que quiere decir escribir, las revisiones que toca, el trabajo meticuloso que hace un escritor al poner una palabra al lado de la otra hasta que tenga el sonido que quiere y el significado que está buscando. Es un proceso muy arduo. Yo cuando estaba en la UNAM y que veía a los maestros que tenía, que dije, güey, este chavo tiene un doctorado. ¿Tú sabes cuánto le costó los años de estudio, los libros que se tuvo que meter a leer para escribir ese doctorado, que a lo mejor pocas personas van a leer? Es muy cabrón, o sea, es un gran trabajo invertido. O sea, hay que tener mucho respeto por todo el trabajo que un escritor hace con un texto. Entonces, cuando el texto y el escritor dicen así es, porfa, respétenlo, no lo cambien, porque yo le metí mucho trabajo, uno se tiene que ajustar y entender lo que ese
texto dice. Bueno, siempre, pero te tienes que adaptar a esa forma y tratar de decirlo lo mejor posible. Y hay otros casos donde el escritor tiene esta apertura y dice, yo puse una línea que es una línea abierta, hagan lo que les venga y enriquezcanla o no, o empeorenla, porque a veces pasa eso, ¿no? Sí, Siempre sí, pasa para bien. es verdad. Hay una rama de tu trabajo que a mí me gusta mucho y es el doblaje para películas. ¿Cambia en algo la forma de trabajar, sobre todo cuando todo está en la voz? Mm, pues sí cambia, es un muy buen entrenamiento, muy sobering, ¿no? Porque uno se apoya tanto en los gestos, en el cuerpo, aunque de alguna manera todo eso está en la voz. Es interesante ver eso, porque aunque no se vea, eh, tú cuando haces un doblaje también te mueves cuando estás grabando. Mueves tu cabeza, mueves tu cuerpo, dices tus textos desde una corporalidad que de alguna manera se filtra la voz. Entonces también está ahí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es interesante porque la voz resulta ser la punta del iceberg de todo lo que, ¿verdad? Lo que está atrás de la palabra, apoyado en una imagen que después viene y con la que se hace conjunto. Es una muy interesante lo que sucede ahí. O sea, Pero además es súper lindo que tú ves la película y dices, y le pones la cara del actor, pero no es el actor, alguien, Kung Fu Panda, ay, Mariana es cierto, Treviño. sí es cierto, eso es algo muy, muy padre, muy mágico, sí. La verdad que ha sido un placer colaborar cuando me ha tocado, sí. Te lo disfrutas? Claro. Sí, me lo disfruto, me da a veces inseguridad no poder estar dando con ciertas cosas porque, bueno, no es un proceso en el que sea yo una experta, ni en ningún otro, ¿verdad? Pero en eso a lo mejor menos experiencia que en otros, pero pero ha sido interesante y a la gente le ha gustado porque son tan lindas las animaciones, yo las amo, me encanta verlas y siento además de lo que hablábamos de todo el trabajo que está atrás de un texto, que también con una animación hay tanto trabajo del que hace la animación. Hay una observación tan meticulosa de lo que es el gesto, de lo que es la expresión corporal, que más bien uno como actor aprende de eso. O sea, tú ves Ratatouille y dices, no, si yo deshago todo lo que está en la carita de ese ratón y todo lo que, la observación de lo que es un gesto que está atrás, aprendo como actriz muchísimo de lo que es ese gesto que dices, no, hago una deconstrucción y aprendo muchísimo. Entonces hay mucho trabajo del cual aprender también ahí. Qué lindo, qué lindo. ¿Te quedas Sí. con algo de tus personajes, Mariana, o simplemente les dices adiós? ¿Guardas algún objeto, algo o adiós? Casi no guardo objetos. Tengo una naturaleza un poco desprendida en el sentido que luego ya no me acuerdo mucho de ellos y si me acuerdo, pues lo hago con una nostalgia y con un agradecimiento, pero no soy muy aferrada. La verdad no. No soy muy aferrada, pero, y no guardo casi objetos, pero no soy muy aferrada porque tengo la certeza que lo que se tiene que quedar de ese personaje se te queda para siempre. Es como los afectos. Ujú. Tú tienes a alguien que quisiste mucho, puedes cortar, puedes no volverlo a ver, Oh, qué pero, lindo eso. pero eso que viviste se te queda. Para bien o para mal, por eso hay que procurar que sea para bien. Y lo que queda como dolor también es un contenido que te constituye, entonces también es lindo tenerlo ahí. Y te va a servir para el siguiente personaje también. Te Es un sirve, aprendizaje. Es te que te dejó ese sirve. personaje, claro. Exacto. Es la experiencia que desde donde construyes lo que viene. Sí. Y cómo los despides? Cómo cortas? ¿Necesitas un tiempo o...? Fíjate que no, te digo, soy muy desprendida, como que, bueno, en unos hay más lágrimas de por medio que en otros. En Cuervos hubo muchas en distintos momentos. Por ejemplo, hubo una escena en Cuervos con Gary, un momento más bien con Gary Alasraqui, con la escena de Isabel cuando ella, digamos que se casa con el equipo, que va caminando por el pasillo y que es una boda literal. Y así la Wow. escribió Gary. Imagínate el nivel de Gary, es un genio. A mí me encanta Gary Alarraqui, a mí se me hace un genio, porque incluso esa escena, digo, no me tardo mucho, porque a lo mejor no tenemos mucho tiempo, pero esa escena estaba escrita de otra manera y la íbamos a filmar. Y Gary la leyó y dijo, no, me voy a ir a reescribir a las gradas
esta escena porque es una escena muy importante, porque es como la despedida del personaje. Ahí mismo. Ahí mismo en la grabación. O sea, Gary es lo máximo. Ahí mismo. Y la producción, imagínate la producción así, con las uñas de, ¿Con qué va a salir? ¿con qué va a salir? ¿Qué hacemos? ¿Qué desmadre? Me vale madre. Se fue a sentar a las gradas, hicimos otras escenas, y cuando él estuvo listo y escribió la escena, llegó conmigo y me dijo, no sabes la escena que acabo de escribir. Y yo confío 100% en él, absolutamente con ojos cerrados. Le dije, ok. Y cuando vi que era eso, cuando vi que era una boda, No, te puedo. finalmente, entre Isabel y el equipo, y que ella No, se estaba casando, y que el pueblo le estaba celebrando, eran los invitados a su boda, dije, no mames, es una joya, qué es una lindo. joya. Entonces, después de que hicimos esa escena, que estuvo súper emotiva, muy bien entendida por todas las partes, y se filmó nada más 2 veces, porque era tanta Wow. la emotividad, se empezó a desmontar todo, se empezaron a ir todos a las próximas escenas, y yo y Gary nos quedamos fundidos en un abrazo, nos quedamos abrazándonos llorando, Qué lindo. como por 10 minutos así, hasta que hubo un silencio total en ese lugar, en esa locación completamente desmontada de lo que acababa de acontecer. Y Wow, qué estábamos nada más emocionante eso. abrazados. Sí, sí. Despidiéndonos y agradeciéndole ese final yo, como actriz que le dio a ese personaje que se lo merecía muchísimo. Qué lindo. O sea, Sí, nos pusiste a todos aquí con la piel chinita. sí, sí, fue muy, Qué muy lindo. hermoso. Sí, Qué muy lindo. hermoso. ¿Qué tan, hay ciclos que sientes con relación a eso que se deben acabar en la comedia? ¿Hay ciclos con qué, perdón? ¿Que se deben terminar en la comedia, por ejemplo, con este personaje? O porque hay Sí, series de comedia que siguen y y siguen, pero siguen. ¿tú crees que los ciclos deben terminar? Yo creo que como todo, ¿no? Como todo tendrá su momento de terminar. Hay cosas que tienen capacidad de extenderse también, porque es muy placentero, es como cuando descubres que un libro que te encanta tiene 7 volúmenes y que dices, qué maravilla, me va a durar para muchos años, no se me va a acabar, porque es una tragedia personal cuando lees un libro que te encanta y dices, ya se acabó. Y dices, chingados, ¿qué más escribió este autor? Por favor. O sea, cuando yo leí La Conjura de los Necios de John Kennedy, de John Kennedy, no, bueno, de Kennedy Toole, ya no me acuerdo del primer nombre de Kennedy Toole, pero lo leí en la UNAM hace mucho, ¿verdad? Pero bueno, de Kennedy Toole. Fue un libro absolutamente mind-blowing, ¿verdad? La Conjura de los Necios. Me encantó. Fue muy fuerte esa lectura y cuando lo terminé de leer, sí me vino una pequeña depresión de enterarme que había muy poquitos libros más por él. Que dije, la Biblia de Neón y otros libros, muy poquitos, porque desgraciadamente se murió joven el escritor. O sea, no tuvo más vida para Wow, seguir escribiendo. Entonces, cuando hay una serie que te encanta y que tiene la historia que da para seguir contándose, no solo los fans lo agradecen, sino también la historia, ¿me entiendes? Y que dices, está bien, hay historias que dan para más. Y hay veces que hay que acordarse que no todo es para siempre y nadie puede pretender que lo sea y que hay que también saber acabar las cosas porque ya se contó la historia. Y ya. claro. Mariana, leí mucho de ti, me contaron mucho de ti, sé que tienes una personalidad más guardada, más tranquila. ¿Qué tan rígida debe ser la personalidad de un actor como para hacer comedia o reírse del entorno o de uno mismo cuando se da licencias solamente con la comedia para que ocurra esa magia? ¿Qué tanta licencia se da uno, dices tú? Sí, 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 utilizando, sí, la comedia te permite, ok, soy no otra persona, pero hay licencias que me puedo dar. sí, totalmente. Bueno, dentro de un personaje muchísimas. Por eso, eh, eh, bueno, para bien o para mal, los personajes sí son como, pues como una especie de escudo que no tendría que tomarse así, sino que te permite, a través del cual te permite decir muchas verdades, expresar muchas verdades de ti o expresar Limpiarte, verdades, ¿no? claro, o verdades que se tienen que decir y que no se pueden decir desde uno o desde otra cara, ¿verdad? O sea, es algo, es un recurso maravilloso, ¿me entiendes? Lo que ya sabemos siempre, ¿no? Que decían del bufón y todo eso, que tenía esta Ujú. capacidad de decir la verdad, las verdades más incómodas y todo, pues sí,
La comedia tiene esa bondad de hacerlo. Pero bueno, también no se nos tiene que olvidar el sentido del humor propio, ¿no? Y también porque puedes tú atreverte a decir, jaja, y luego cuando te toca a ti, o burlarte de ti, o de ver tus puntos, ya sabes cómo hacerlo. Entonces es como un trabajo personal también, te invita a hacer un trabajo personal de humildad interesante también. Mariana, qué charla tan hermosa, de verdad. Qué lindo, así, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por abrirte con nosotros de la manera en que lo hiciste, por explicarnos ese proceso tan maravilloso que haces. Gracias por ser la actriz que eres. De verdad, admiro y respeto tu trabajo. Y ojalá nos veamos en México pronto, que vuelvas a Ciudad de México. Yo estoy en Colombia, pero volveré pronto a México también, pero ojalá nos veamos y gracias por esta enseñanza, por esas palabras tan lindas, por inspirarnos a todos y por este momento tan especial. Hermoso, muchas gracias a ti por la entrevista, por el tiempo, por el placer de platicar contigo y con toda la gente que lo vio. Y lo digo de corazón, fue un momento muy lindo, me alegró muchísimo poder Para estar todos también. acá. Te Te agradezco. sentimos aquí y te sentimos muy cerca. Ay, qué lindo, y te agradezco y te felicito a ti por tu trabajo, por tu calidad humana que veo que tienes y por la sencillez con la que te expresas y con el cariño con el que te expresas también. Gracias por tus A palabras ti, y Mariana. nos veremos en México. Ya Nos vemos está, en México. ya quedamos. Besos enormes. Cuídense todos. Gracias. Muchísimas gracias. Besos. Chao. Chao. Que estés bien.